Solem Montoro. Solem Montoro era un pequeño pueblo que había sido construido al pie de una gran montaña por algunos miembros de un clan procedente de Jutland, en Danmark. Se trataba de una tranquila aldea rodeada de millas y millas de bosque, no muy lejos de las ciénagas de Cuervosa. Un caudaloso río, cuyo cauce nunca secaba, cruzaba sus bosques, por lo que sus moradores gozaban de toda el agua que quisieran. Pero si había algo que abundara más que el agua y los árboles en aquella tierra, sin lugar a dudas eran los misterios que la rodeaban. Cuenta la leyenda que tiempo atrás fueron avistados varios seres o criaturas en sus bosques. Bestias con la apariencia de duendes que se desvanecían al ser descubiertos. Aunque tan anecdóticos sucesos no fueron lo más asombroso que vivió su gente. La parte realmente inconcebible y que concierne a sus inicios surge de las crónicas que se describen en algunos escritos ya olvidados, en los cuales se pueden leer verdaderas maravillas, vinculadas, todas ellas, con las profundas raíces que penetraban en la tierra y se alzaban sobre ella. Se trataba de una gran montaña, la única que existía a leguas a la redonda, una montaña que ensombrecía la aldea y era llamada la Dorada Prominencia, o más comúnmente Monte del Oro, dando nombre al pueblo. Puede que Monte del Oro sea un nombre extraño para una montaña, por lo que es probable que se pregunten por qué motivo fue apodada así. De hecho, esa era la primera cuestión que formulaban todos los forasteros que visitaban la aldea. Pues bien, se decía que en sus interminables pasadizos y grutas se hallaba la mayor cantidad de oro de toda Dusgard. Incluso se cuenta que, en aquellos tiempos, gran multitud de buscadores y exploradores llegaron a desaparecer durante su infructuosa búsqueda en el interior de aquella majestuosa e imponente montaña. Jamás se investigaron los motivos de su desaparición, quizá porque ni siquiera quisieron averiguarse, pero lo cierto es que, desde entonces, la montaña fue considerada una divinidad más de la antigua mitología normanda de la región, a la que adoraban y veneraban día y noche. La desconfianza no tenía cabida entre ellos y su obsesivo culto. De esta manera, aceptaron con resignación la opresiva y autoritaria voluntad del dios de la montaña. Los habitantes de Solem Montoro salían cada mañana de sus casas, al parecer sobre las 5 o 6 de la madrugada, para rendir pleitesía a la vasta prominencia que encumbraba su divino cielo. La edad permitida para empezar a honrar al dios del pueblo iba desde los 5 años hasta que alguien era considerado lo bastante viejo como para no poder hacerlo. Oraban día tras día, año tras año, e incluso generación tras generación, pues se creía que si alguien desobedecía la voluntad de su dios y faltaba a su principal deber y obligación como solemniense, desencadenaría el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, o dicho de otra forma, el fin del mundo nórdico. Y no solo eso, pues aquel que incumpliera el rito no podría sobrevivir al esperado nuevo mundo que profetizaban los eruditos. Los eruditos, sí, aunque se presentaran siempre como los protectores del orden y la vida, todos los conocían como los eruditos. Esta clase de estudiosos, astutos y versados personajes simulaban saberlo todo. Solían ser varones de avanzada edad que se hacían conocer y respetar por sus conocimientos en todo tipo de artes, ciencias y doctrinas. Eran, además, los encargados de asegurar que se respetara la voluntad de la montaña. Cuando no estaban sembrando mentes con sus ideales, se entretenían procurando amables e inteligentes consejos y soluciones, tanto a sus allegados como a todos los demás lugareños. Eran precisamente ellos los que más preparación, y por ello, mayor protagonismo, tenían en las labores de asistencia y sanación. Conocían, de hecho, innumerables e impronunciables fórmulas y recetas medicinales que pocas veces solían fallar. Y, aunque en la aldea también contaban con algún que otro sanador o curandero entre sus habitantes, eran principalmente ellos los que siempre sabían y decidían cómo actuar. Gracias a su amplia reputación,
su peculiar estilo jamás era cuestionado. En definitiva, los eruditos eran los prestigiosos cuidadores que, con sus curas y remedios, gobernaban Solem Montoro, aunque era la influencia de sus palabras lo que realmente regía la vida de todos, y, sobre todo, el peso de sus silencios. Incontables secretos se escondían tras la amable e indispensable faceta que mostraban al mundo, y el principal de ellos quizá fuera enmascarar su profunda ignorancia, pues, aunque promovieran la ciega obediencia a los preceptos y mandatos divinos, apenas se atrevían a determinar qué podría ocurrir exactamente si se faltaba al deber de cumplir con su principal rito diario. En realidad, ninguno de ellos parecía saber nada con suma seguridad. Ninguna certeza tenían de que el mundo llegara a su fin en caso de desobedecer a su Dios, al saltarse alguno de sus rígidos mandamientos. Ni siquiera estaban seguros del nuevo mundo que ellos mismos prometían. Pero así funcionan las creencias. Aunque inicialmente no las creas, aunque carezcas de garantías y argumentos que las prueben, uno necesita mantenerlas para convencerse de que sabe quién es y la razón por la que vive. Algunos necesitan sumarse al pensamiento mayoritario para creerse en el camino correcto, mientras que otros se openen a ese mismo pensamiento para recorrer un camino más exclusivo. Para ellos, lo distinto es lo correcto. Sin embargo, ambos buscan posicionarse en contra de otros para distinguirse y fantasear con que han entendido el milagro de su propia vida. Al principio, la mayor parte de eruditos albergó dudas acerca de la autenticidad de aquel vaticinio, pero ninguno se arriesgó a cuestionar dicha creencia, y menos aún a plantear públicamente si no sería todo una gran farsa. De este modo, ante la incapacidad de asumir simplemente su ignorancia, todos los eruditos acabaron creyendo fielmente en lo que había sido profetizado, en lo que, de tanto repetirlo, se creyó que había sido profetizado, aun sin saber cuál había sido su origen ni preguntarse por su profeta. E incluso aquellos que inicialmente no fueron tan crédulos, terminaron también cediendo ante tan poderosa y amenazadora idea, aunque solo fuera para no desentonar y adaptarse al pensamiento de la masa. Pero ¿de dónde procedía semejante augurio? ¿De dónde surgía aquella inflexible adoración hacia una montaña que engendraba oro, pero destruía vidas? A decir verdad, no todos los eruditos ignoraban el asunto. Había algunos que sí sabían. Solo unos pocos, pero gozaban del privilegio de tener información al respecto. Según revelaba un enigmático y viejo relato, que apenas circulaba por las manos de 4 importantes familias, en el pasado existió un pacto que databa de tiempos ancestrales, en el que la raza de los humanos juró fidelidad eterna a los dioses, gloriosos e inmortales hasta el fin de los tiempos. Por supuesto, los habitantes de la aldea convivían al margen de aquellos entresijos. A excepción de tan escasos confidentes, el resto del pueblo, incluidos los eruditos, permanecía totalmente ajeno a la existencia de ese supuesto pacto. Y, sin embargo, hasta el último de ellos continuaba viviendo regido por sus rígidas y condicionantes reglas. Los pocos eruditos sabedores de la existencia del pacto nunca pretendieron que nadie se entrometiera en tamaños asuntos, y para no levantar sospechas, se encargaron de preservar una plácida vida en la aldea, mientras la alternaban con el gran temor que generaba el dios que supuestamente la protegía. A pesar de la presencia de tan encubiertos enigmas, Solem Montoro se había erigido en una sociedad colectiva en la que a nadie le faltaba de nada. Todos trabajaban para todos, y lo que no pudieran adquirir por ellos mismos, los eruditos se ocupaban de conseguirlo. Así pues, los aldeanos disponían de fruta y hortalizas en el mercado, alimentos que ellos mismos conreaban en sus pequeños huertos y cultivos. Además, la caza era abundante, pues dentro de los límites de sus bosques se escondían numerosos animales y especímenes de todo tipo y para todas las preferencias. Y si, por alguna razón, necesitaban cualquier cosa que la naturaleza del lugar no pudiera proveer, solo habían de informar al santuario de la sabiduría. Cualquier tarea que implicara ausentarse
de la aldea y faltar a los rezos matutinos recaía, una vez más, sobre la figura de sus moradores, los eruditos. De vez en cuando mandaban a uno de los suyos más allá de sus fronteras que, sobre una carreta tirada por mulas o vacas y siguiendo el camino que cruzaba los bosques, podía plantarse en la urbe más cercana en menos de 3 jornadas. Aunque tales permisos eran tan exclusivos que solo se otorgaban en casos muy excepcionales, si se daba alguna urgencia de peso o peligraba seriamente la vida de alguien. Bien, en realidad, no solo ellos cruzaban el bosque para facilitar la vida de los solemienses. Actualmente, también un hombre ejercía de comerciante, aunque este era natural de la ciudad vecina de Bulnávida. Y aunque no era muy bien visto por los omnipresentes ojos del santuario, lo cierto es que la presión de los aldeanos, que reclamaban y solicitaban a algún responsable para dichas tareas, tan agradecidas y funcionales, les convenció de mantener el vínculo con aquel mercader del suroeste de la isla. Asimismo, y para su alivio, la gente no solía precisar de nada que no estuviera a su alcance, así que aquel comerciante únicamente visitaba Solem Montoro una vez al mes. Hacía ya años que los mismos eruditos habían prohibido la existencia de oficios que se alejaran de la aldea y sus alrededores, quizá por miedo a enfurecer a su dios, o puede que simplemente debido al recelo que les generaba cualquier noticia o persona ajena a su hermético modo de vida. Del mismo modo, el santuario tampoco era proclive a recibir extranjeros, quizá debido a la presión de ocultar tantos secretos. Un forastero era siempre sinónimo de preguntas, y apenas unas cuantas eran necesarias para desmoronar los enigmas que sustentaban el estricto credo que todos cumplían a rajatabla. De reconocerse la ignorancia de los eruditos, se perdería también toda su reputación y con ello su poder. Sin embargo, aunque en el pasado Solem Montoro no había sido precisamente un pueblo acogedor y hospitalario, desde hacía unos pocos años las cosas habían empezado a cambiar. Ahora, los forasteros empezaban a ser bien recibidos y algunos incluso eran invitados a quedarse. Eso sí, siempre que cumplieran con 2 condiciones indispensables: comida y techo a cambio de una tarea, y el respeto absoluto hacia su dios, así como la implicación y participación en los ritos que constataban aquella devoción. Ese era el trato, un acuerdo que, además, incluía un requisito final. Si lo aceptaban, debían quedarse para siempre. Y tan solo entonces, siendo bautizados como hijos de Solem Montoro, serían dignos de conocer sus secretos. Tan prometedora era la promesa como sacrificado el compromiso de su aceptación. No era de extrañar, pues, el reconocimiento y popularidad de la aldea, dentro del ámbito de viajeros y exploradores, fuera casi inexistente, salvo para los peregrinos que moraban en la misma gran isla, que consideraban aquel paraje como un rincón obligado a visitar en algún momento de sus vidas. Así fue como algunos peregrinos de otras regiones decidieron echar raíces en aquella tierra prometida, y terminaron formando parte del pueblo, gozando así de los mismos privilegios y obligaciones que cualquiera de los demás habitantes. No eran tan bienvenidos, claro está, aquellos que únicamente pasaban la noche y luego partían, o, sobre todo, aquellos que se escudaban bajo la máscara de mercaderes para buscar negocio fácil, ya que no era extraño que cometieran la osadía de distorsionar la plácida pero estricta vida del pueblo. Así era Solem Montoro, una localidad que, a pesar de sus posibles defectos, era realmente serena e inspiradora, y sobre todo, imponente. Única en muchos sentidos, pero básicamente gracias a la magnitud y grandeza de su bella ubicación, y a la peculiar rectitud y nobleza de sus gentes. Y aunque su comunidad experimentara a menudo el agotador ajetreo de sobrevivir por sí misma, la vida en la aldea se podía describir como tranquila, sencilla y alegre. Todo el mundo subsistía de la mejor manera posible, con sus obligaciones y sus privilegios, pendientes de sus quehaceres, pero generalmente enfocados también en el amparo del prójimo, y, por encima de todo, ajenos a todo cuanto no fuera de su incumbencia y la de los suyos. En muchos sentidos, la existencia de sus habitantes discurría digna y felizmente, centrada en su Dios y sus vecinos. Percibiendo aquel pueblo desde fuera,
se podía afirmar honestamente que, aun con sus pequeñas sutilezas o inconveniencias religiosas, era un lugar ideal para vivir, pues parecía estar rodeado de un gran ambiente de prosperidad y bienestar. No obstante, y a pesar de que la gran mayoría se caracterizase por vivir en un aparente clima de estable felicidad, nunca, en ningún momento de la historia pasada, ha sido posible que todo el mundo disponga de idéntica suerte, ni adopte una misma actitud. Y, por lo tanto, se siente igual consigo mismo y con los demás. Es por eso que siempre existe alguien diferente, alguien que no disfruta de su existencia del mismo modo en que aseveran hacerlo los demás. Alguien que, por no asemejarse al resto, se le tacha de raro o incluso de loco. Pero quizás ese alguien posee algo que otros desconocen, o tenga el poder necesario para ver lo que muchos no veremos jamás. E incluso puede que llegue a convertirse en una gran alma, un ser capaz de desbordar el arroyo que desemboca en el mar del destino. Porque ese alguien podría ser capaz de invertir el transcurso de la historia hasta convertir todo lo que le rodea en caos, o desplazarse sutilmente por delante de nuestros ojos y desaparecer sin más preámbulos. Obviamente, todos los aldeanos de Sole Montoro se conocían entre sí, pero ninguno sabía quién era realmente ese ser único que se ocultaba entre ellos. Ni tan siquiera imaginaban, de hecho, que existiera tal ser. Todos y cada uno de ellos ignoraba hasta qué punto alguien así podría llegar a influir en sus imperturbables vidas. Sin embargo, hubo alguien que sí que lo identificó, alguien que creyó que era él, que era el Hijo del Viento. el sueño del huérfano.